¿Podrán ver la pantalla? Sí podemos ver la pantalla. Listo. Listo, buenas tardes con todos. Mucho gusto, somos Daniel Lizalde y Jonathan Falcones. Vamos a empezar hablando un poquito de la historia y antecedentes, es decir, conocer cuáles son los involucrados en nuestra investigación, una breve reseña de su historia, su funcionamiento, todo esto con el fin de entender más o menos cómo intervienen en dicho proyecto. Entre ellos tenemos a las ONG y a los bancos de alimentos. Empecemos hablando por las organizaciones no gubernamentales, también conocidas por sus siglas como ONG. Estas son instituciones sin ánimos de lucro que realizan actividades sociales, las cuales fueron fundadas en la década de los 40, han venido manejándose, funcionando a través de los años, gracias a distintas campañas de marketing y también gracias a distintos estudios que los avalan y efectúan que, en verdad, ellos ayudan a los sectores más vulnerables. Dentro de Ecuador tenemos que estas fundaciones llegaron aquí en la década de los 80. En un principio fue para ayudar a las comunidades indígenas. Con el pasar de los años han ido incrementando paulatinamente. Llegó un punto en el que hubieron muchísimas ONG. Por esto también se generaron problemas organizacionales, entre los más comunes los problemas administrativos y financieros. Debido a esto, se buscaron nuevos esquemas para lograr que las ONG se regulen o tengan un mejor funcionamiento, ya sea uniéndose entre ellas, tratando de buscar nuevos ingresos o también, o lamentablemente, desapareciendo. Entre las categorías más comunes o más importantes que presentan las ONG tenemos a los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que se encargan de combatir el hambre y la desnutrición alrededor del mundo. Esto lo hacen a través, ellos reciben los alimentos de parte de las compañías productoras más grandes de alimentos y se los entregan a fundaciones, las cuales las hacen llegar a las personas que más lo necesitan. En el ámbito ecuatoriano tenemos al Banco de Alimentos Diaconía, el cual es pionero en la ciudad de Guayaquil. Fue fundado el 13 de octubre del 2010 e iniciaron con sus actividades en el 2011. Su misión principal es ser un puente entre las empresas productoras de alimento y las personas que más lo necesitan. Entre los logros que más se destacan es que ellos han llegado a más de 12,000 beneficiados, han repartido más de 500 toneladas de comida, la cual se analiza como un valor de mercado sería más de 2,5 millones de dólares. Lamentablemente, el Banco de Alimentos también ha tenido algunas problemáticas. Estas se han visto agravadas debido al COVID-19, una pandemia que en sí ha afectado el funcionamiento general de todas las instituciones en general. También ya venían acarreando con el problema de que algunas fundaciones comercializaban con los alimentos, los revendían, y también se podría generar liquidez. En este último tiempo no se ha dado debido a las grandes donaciones que reciben de parte de instituciones internacionales. Para evitar esto nos planteamos los siguientes objetivos. Primero, el objetivo general, que es proponer un sistema de membresías que evite la iliquidez y logre la autosuficiencia financiera del Banco de Alimentos Diaconía. Como objetivos específicos presentamos analizar los ámbitos administrativos, financieros del Banco de Alimentos, elaborar un formulario para recabar información de las fundaciones que son beneficiadas, identificar los factores claves para clasificar a dichas fundaciones y de esta manera determinar los valores que estas fundaciones deberán entregar al Banco de Alimentos. ¿Cómo vamos a cumplir nuestros objetivos? Lo hicimos a través de distintos estudios y llegamos a la conclusión de que la mejor manera de realizarlo es a través de calificaciones de riesgo. ¿Qué son las calificaciones de riesgos? Son análisis que se realizan para determinar la solvencia financiera o capacidad de pago de alguna institución. Estas se basan en analizar distintos sectores como administrativos, operativos o financieros de una empresa, y estas otorgan una calificación que es cuantitativa y cualitativa. Las calificaciones se basan en la solidez de una institución y estas pueden variar según la necesidad que tenga cada entidad. Con esto, a través de la calificación de riesgo se creó una cuota solidaria o membresía, en las cuales las fundaciones que están involucradas con el Banco de Alimentos pasarán por un proceso y se asignará un valor, el cual será denominado cuota solidaria. Este será entregado al Banco de Alimentos y finalmente con este el Banco de Alimentos podrá seguir dándole los víveres que ellos necesiten. Para lograr para la determinación de esta cuota solidaria y obviamente llegar a nuestro objetivo general, tenemos un proceso metodológico en el cual está dividido en 6 fases, en la cual empezamos desde la parte más interna. En este caso sería el análisis integral del Banco de Diaconía, donde se analizaron varios aspectos
ya sea administrativo, operativo, financiero, y para poder entender cómo funciona el banco en sí. Después se elaboraron encuestas a fundaciones para tener un panorama general de cómo operan las fundaciones. Se analizó estos procesos, los datos, se analizaron de manera descriptiva, y a través del apoyo científico se determinó cuál sería el mejor modelo, en este caso las calificaciones de riesgo, en la cual a través de este modelo se elaboró un mecanismo en la cual logra el cálculo de las cuotas solidarias que las membresías deberían, que las instituciones deberían cancelar en este caso. Empezando por las encuestas de las fundaciones, se tomó como referencia al Banco de Alimentos de Cali. Obviamente ese modelo funciona para Cali. Nosotros tomamos de referencia y tratamos de aterrizarlo a la realidad guayaquileña en este caso. Y las encuestas, para obtener esta encuesta exploratoria, la dividimos en cinco secciones, en las cuales están divididas en información general, descripción de la población atendida, información administrativa e instalaciones, información financiera y servicio y atención por parte del Banco de Alimentos. Una vez recolectada toda la información y que todas las ciertas fundaciones hayan respondido a esta encuesta, se analizó de manera descriptiva. Una vez que se analizó de manera descriptiva, a través del apoyo científico y a través del modelo de calificaciones de riesgo, se pudieron determinar ciertas secciones en la cual estas secciones, digamos, descartaron las partes que no eran relevantes en la encuesta y tomaron las que sí eran relevantes, en la cual se puede ingresar en un siguiente formulario, que va a ser el formulario de ingreso. Las secciones consideradas están divididas en 5, de las cuales 4 son de factor cuantitativo y una de factor cualitativo. Los de factor cuantitativo están divididos en beneficiarios, propiedades de sedes, financiera y requerimientos. Estos van a estar ponderados a través de un puntaje, de las cuales las fundaciones van a tener que asignar, y el factor cualitativo va a estar evaluado por un auditor, que será el que vaya a, digamos, en este caso la fundación, a visitar las instalaciones y constatar que la información dada en las secciones cuantitativas sea verídica. Y nosotros se elaboró un formulario de ingreso en la cual las secciones consideradas van a tener, cada sección va a tener una ponderación, y según la importancia del caso a través de los estudios, como le digo, de calificaciones de riesgo, se consideró como más importante la parte financiera y la parte de requerimientos. La parte financiera porque obviamente demuestra la solidez o la liquidez que tiene una fundación, y por la parte de requerimientos es porque todo el empeño que pondría el Banco de Alimentos en la parte de entregar alimentos a la fundación. Después está la parte de beneficiarios, propiedades de sedes e instalaciones, que están poderadas al 10%. Cada sección tiene un puntaje de 1 a 100, y la suma de todas las secciones va a dar un puntaje final, asimismo de 1 a 100, la cual va a categorizar cada fundación en una categoría según obviamente su puntaje final. Lo dividimos en 3 categorías a través de varias iteraciones, y obviamente para tener un trato justo sin afectar financieramente a las fundaciones, consideramos que las fundaciones que se ubiquen entre 0 y 40 serían las que están categorizadas como categoría 1, que son fundaciones pequeñas. En la categoría 2, que es donde está la mayor concentración de fundaciones, que es de 40 a 60, son fundaciones con ingresos promedios y varias sedes. Y en la categoría 3, están las que se encuentran entre 60 y 100, son las fundaciones con altos ingresos, altos requerimientos y varias sedes. El monto a cubrir obviamente va a estar establecido por el Banco de Alimentos, y cada categoría va a cubrir un porcentaje de este valor. En este caso, la categoría 1 va a cubrir solo el 15%, la categoría 2 el 50% y la categoría 3 el 35%. La categoría 2 tiene el mayor porcentaje debido a la mayor concentración de fundaciones que se encuentran en ese rango de puntaje. La categoría 1 es solo el 15% debido a que son pocas las fundaciones que tienen pocos ingresos, y en la categoría 3 son las que tienen mayor solidez financiera y obviamente pueden pagar un valor más alto. En la simulación que tuvimos con las fundaciones que logramos alcanzar, digamos que completen el formulario, de una población de 156 fundaciones, que son con las que actualmente cuenta el banco,
la muestra ascendió solo a 78 y el monto a cubrir se determinó que era 8.000 debido a que era el promedio del valor de la nómina. Y a través de esto, a través de la simulación del mecanismo, se obtuvieron que 23 fundaciones se ubicaron en la categoría 1 y recaudaron 1.200, esto cubriría $1.200 de los 8.000 y cada fundación pagaría $52. En la categoría 2 se ubicaron 43 fundaciones y todas estas fundaciones van a cubrir $4.000 de los 8.000 y el valor a pagar por cada fundación sería $93. En la categoría 3, donde están las fundaciones con ingresos altos, solo se ubicaron 12 fundaciones y estas van a cubrir 2.800 de los $8.000 y el valor por cada pagar por fundación sería de $233. Obviamente, si todas las fundaciones hubiesen completado el formulario, los valores a pagar por cada fundación serían mucho más inferior. En el instructivo, que ya se va a también cómo funciona el mecanismo, digamos que están separados por 5 pasos, en la cual primero se determina el monto a cubrir, el Banco de Alimentos tiene que determinar ese valor, y después se va a enviar el formulario a todas las fundaciones que quieran colaborar con el banco o que están colaborando con el banco, y a través del mecanismo se van a segmentar las fundaciones y a través de estas van a recaudar, va a tener a paso la recaudación del monto establecido en este caso por el Banco de Alimentos. Y bueno, como recomendaciones, nosotros tenemos conveniente que el Banco de Alimentos haga seguimiento a todas las fundaciones y que solicite información precisa y veraz y coherente, dar que todas estas completen el formulario y que sea constatada a través de un auditor cuando se vaya a tener las visitas a las instalaciones. Y como última recomendación, también consideramos que el formulario de ingreso debería estar dentro de los software de la empresa, obviamente para tener una mayor eficiencia administrativa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Ya, tenemos el mecanismo, no sé si quizás quieran ver así a resumidas cuentas cómo funcionaría, cuál sería el proceso, que es súper corto, a ver cómo se categorizarían las fundaciones. Sí, por favor. Por favor, a mí me interesa. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Si puedes proceder, A ver. mientras que María José, no sé si usted vaya generando alguna pregunta o duda que tenga, si no le ha quedado claro algo o si quiere realmente ahondar en algún tema que han comentado los chicos. Igual los chicos ahorita están, como esto es una exposición, todo lo que han trabajado está en documentos, y lo bueno de este espacio es justamente interactuar para que puedan sacar cualquier duda, hagan las preguntas. También internamente les estoy compartiendo el póster de los chicos. El póster resume el proyecto por si les puede ser de utilidad, entonces ahí se los comparto. No logramos escuchar lo que acaba de decir María José, disculpe. Ay, no tenía esto abierto. Sí, justamente me interesaba conocer cuál es, bueno, se trabajó en conjunto el tema del proceso, pero me gustaría conocer cuáles fueron exactamente los criterios de medición, cómo ustedes categorizaron, en base a qué se categorizaron esos 3 grupos, cuáles fueron los resultados que obtuvieron ya resumidos, pero quiero saber exactamente cómo se manejaría esta asignación, porque sí, ustedes, lo bueno de este grupo, y por la comunicación también de las personas presentes, este grupo participó en conjunto con otros 2 equipos y sus avances de la primera etapa fueron considerados inclusive para el diseño de la plataforma que se está manejando, se está implementando y que comenzaremos a usar a comienzos de marzo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber cómo es que una fundación es agregada dentro de esas 3 categorías, bajo qué criterios, y si ustedes a lo largo de este diseño
cambiaron lo que enviaron en un inicio para la plataforma que se está trabajando actualmente? Nosotros mandamos el formulario que era de la encuesta exploratoria a las varias fundaciones, ¿ya? Entonces nosotros a través de, necesitábamos que todas estas respuestas, o sea, que básicamente que las fundaciones respondan el formulario. Pero en un primer envío, en un primer intento, hubo respuestas sin coherencia, hubo fundaciones no respondían, teníamos pocas respuestas, entonces se volvió a mandar, a enviar la encuesta. Entonces, los chicos de programación nos dieron un plazo. Dijeron nosotros hasta tal día le vamos a aceptar tales cosas. Pero nosotros teníamos que hacer un análisis descriptivo, teníamos que necesitar más que sea una data considerable, una muestra considerable para poder para poder definir como un ejemplo estas categorías, porque en el primer envío teníamos como 40 fundaciones y todas estaban, algunas estaban mal respondidas. Entonces, ya cuando obtuvimos ya la información, ya los chicos ya no nos aceptaron, dijeron, no, yo hasta aquí nomás, yo ya no, o sea, como que ellos ya habían cerrado su proceso y ellos estaban incluso más adelante que nosotros, inclusive más adelante que los chicos de logística, ¿no? Creo que De logística, de industrial. Entonces, procedimos como que a elaborar este mecanismo y hacerlo de manera, en este caso, con Excel y con un formulario de Google, porque ya no nos aceptaron esa, como quien dice, proponerle las ponderaciones y el estudio que hicimos nosotros. No sé si ellos quizás tuvieron acercación con ustedes, pero ya no nos aceptaron y ellos nos dieron básicamente hasta el 19 de diciembre y recién las encuestas se enviaron, creo que había sido el 15. Entonces no se pudo obtener la data suficiente y también había que procesarla y había que estudiar el comportamiento de los datos para poder determinar, en este caso, como se dice, a través del estudio, poder determinar qué sección valía tanto, qué sección podría ser ponderada por tanto. Entonces, fue eso. Y obviamente eso lleva un poquito de tiempo. Sí, ahí lo ideal hubiera sido plantear un proyecto multidisciplinario desde el inicio. ¿A qué me refiero? Que ya aquí en SPOL se lo trabaja internamente ya como un grupo, las distintas carreras, y ya se trata de coordinar. Como estábamos, cada carrera estaba trabajando sus temáticas, aunque se intentó, como lo dijo Jonathan, ya creo que ellos tenían el apuro. En todo caso, igual les queda, no sé si puedan hacer modificaciones, se puede hacer una versión 2, una futura materia integradora con los chicos de computación. O sea, nosotros ya tenemos aquí los valores ponderados. En la carpeta está, digamos, cada respuesta cuánto vale, cada sección cuánto vale. Entonces, ya simplemente a través de la carpeta se le podría dar a los posteriores chicos que simplemente lo implementen en el aplicativo de ellos. Sí, justamente eso es lo que, bueno, es normal, porque como ya lo mencionaron, eran tiempos diferentes. No hay ningún inconveniente con ello, pero sí necesitaría saber exactamente cuáles fueron esos cambios y la otra pregunta era cómo ustedes generan las categorías. Finalmente, ¿cómo ustedes generan las categorías? O sea, las categorías nosotros las generamos a través de, o sea, varios procesos iterativos. Primero, se analizó de manera descriptiva los datos, ¿ya? Después, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una calificadora de riesgos, entonces ahí la calificación es manejada tal cual como la estamos manejando, por secciones, y cada sección tiene su ponderación para un puntaje final. Y dentro de cada sección hay parámetros que se deben cumplir y hay una parte cualitativa en cada sección. Pero en este caso nosotros asignamos un puntaje a cada respuesta. Un ejemplo, para las sedes, nosotros cogimos de referencia al INEM,
alineen en la encuesta socioeconómica, de nivel socioeconómico, en la cual también asimismo hace referencia a cuántas propiedades tiene cada familia, un ejemplo, ¿no? Cada familia cuántas propiedades tiene, cuántas habitaciones, qué tipo de construcción tiene, entonces si es propia, es alquilada la propiedad, entonces eso, y obviamente si era propia iba a tener un mayor puntaje, si iba a ser alquilada iba a ser un menor puntaje, si la casa era de caña, un ejemplo, tenía un menor puntaje que la que tenía de la que era de concreto. Entonces, a través de esa encuesta, nosotros pusimos los valores, digamos, para aplicado a nuestro formulario. Por la parte de ingresos financieros, asimismo, tratamos de coger metodologías de calificaciones de riesgo, ya sea de seguros, ya sea de emisiones a corto y largo plazo, y también asimismo hay varios parámetros que se manejan y tratamos de dar puntuaciones equitativas si digamos que habían 4 rangos en las respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos el número aproximado, sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Ya, aquí tenemos un ejemplo, el número aproximado del total de beneficiarios atendidos por la institución. Ya, digamos que ahorita creo que esta sección vale el 10%. Ya, y cada respuesta, esta está ponderada de 1 a 100, entonces si tenemos 6 rangos, cada rango está dividido en partes iguales. Obviamente, mayor a 4.000 va a tener el puntaje mucho mayor que en este caso, que es de 0 a 500. Ya, entonces, eso. Obviamente aquí solo se va a poder marcar una sola opción y a través de eso se va a poder ir sumando. Este es el formulario de Google. Ya. Y esto, una vez que ya las encuestas terminen, todo esto está con puntaje. A través de cada respuesta, detrás de cada respuesta hay un puntaje asignado. Ya, ya está todo condicionado, ya está testeado, entonces este va a arrojar un puntaje de 0 a 9, en este caso, porque obviamente ese 10% adicional para completar el 100% va a ser por parte de una auditoría, de una visita en sitio, o si usted retiene un ejemplo, ¿no? Bueno, yo conozco esta fundación, yo sé que esta fundación tiene vehículos, tiene logística, tiene varias instalaciones, si está bien económicamente, entonces ya ahí ustedes como parte del Banco de Alimentos pueden asignar un valor, un factor cualitativo, un valor cualitativo. ¿Ya? Entonces, en la parte financiera, un ejemplo, aquí tenemos, hemos tenido, debido a la encuesta exploratoria fue para determinar todo esto de aquí. Desde cuánto podría empezar el rango, de hasta cuánto podría, obviamente, cuánto es el máximo, el mínimo de los ingresos en toda la muestra. Y bueno, concluimos que hay muchísimas fundaciones que tienen $100, $200, $300, $400. Hay otras que tienen aproximadamente 2.000, 3.000 de ingresos mensuales, y hay unas pocas que tienen 4.000, 6.000, 20.000, 35.000. Entonces, para eso fue la primera encuesta, digamos, exploratoria, fue para determinar estos valores y establecer estos rangos. Y asimismo, en este caso hay 7 rangos. El 100% de esta pregunta está dividida en 7 partes iguales. Entonces, si obviamente mayor a 4.000 va a tener un puntaje mayor que en este caso los de 3.000. ¿Puedes poner los puntajes, por favor? La respuesta aquí. Ya, ahí tenemos. En este caso, como no se pudieron asignar valores fraccionarios, valores con coma y eso, entonces cada pregunta está, digamos, por 1.000, ¿no? Sí, no, por 1.000. Ya lleva máximo un puntaje de 9.000. Sí, por 1.000. Ya, entonces aquí en este caso, mayor a 4.000 tiene un puntaje de 875. Ya, y obviamente las que tienen de 0 a 500 tienen un puntaje de 140. Recordemos que mientras menor sea el puntaje, la fundación va a pagar menos, se va a ubicar en la categoría número 1. Y así son todas las preguntas. Un ejemplo. Chicos, una consulta. ¿En base a qué pusieron los puntajes? ¿Cómo? ¿En base a qué pusieron los puntajes? Los puntajes los pusimos en cada pregunta que valga en este caso, en base a las calificaciones de riesgo. Por lo general hay parámetros que se deben cumplir.
Ya, y obviamente, o sea, no es que detrás de un valor establecido aquí hay una especie o sea, hay un estudio, pero obviamente realizamos varias iteraciones donde determinamos, digamos, qué pregunta podría valer esta. Igual todas las preguntas tienen un puntaje de 100, ¿ya? Y cada pregunta tiene o sea, todas las preguntas suman a la final un puntaje de 100. Todas las preguntas de la sección. ¿Ya? Y esa va a tener una ponderación final, pero es para el puntaje final. Aquí fue todo digamos, por rangos. Por eso queríamos tener la encuesta exploratoria. Cabe resaltar, quizás los chicos lo pasaron un poco rápido en la exposición, que ellos tuvieron como referencia la estructura de calificación de riesgo del sistema financiero, de un banco, donde uno tiene que responder su información personal, socioeconómica, el salario y demás. Y esa metodología de calificación de riesgo justamente les da puntajes a las distintas secciones o variables, donde efectivamente, por ejemplo, la parte financiera es la que más pesa, pero hay otras variables que también se ponderan, que es lo que han tratado de hacer una analogía los chicos. Oye, me parece estupendo. Listo, eso me queda un poco más claro. Otra consulta, este detalle, hablaron de un instructivo, ese detalle está en la documentación final. Sí, todo está detallado acá. Ahí Todo en está la documentación documentación, final. en la documentación final está cuánto vale cada pregunta, cuánto vale cada respuesta. Ahí está detallado absolutamente todo, el puntaje final, los puntajes por secciones. Y tratamos de hacer de la manera más, ¿cómo se dice? Más que se puede interactuar, ¿no? En la manera que se puede entender. Solo que obviamente aquí por efectos demostrativos, por efectos de que no tenemos las herramientas, en este caso, de programación y poderlo poner en un formulario, los elaboramos de esta manera, ¿ya? Pero el sistema funciona correctamente, se puede hacer si quiere una prueba para que lo pueda demostrar, y una vez que digamos, o sea, lo que nosotros recomendamos es que le den un plazo de tiempo a las instituciones para que puedan completar este formulario. Y una vez que creo que son aproximadamente 150 fundaciones que ustedes tienen, ya una vez hayan completado la encuesta, absolutamente todas, porque yo creo que ese es el propósito, estas van a dar una respuesta, pero cada respuesta va a tener un puntaje final, ¿ya? Entonces, ese puntaje final, obviamente, se lo puede descargar a través de un Excel, y el Excel lo va a ubicar aquí en esta parte, donde cada fundación va a estar aquí ubicada, o sea, con el puntaje del formulario. Se va a asignar, en este caso, el puntaje cualitativo y el puntaje final, que son estos de aquí. Aquí están ponderados por 0, pero es debido a las fórmulas, que obviamente falta el puntaje cualitativo y faltaría también el puntaje del formulario. Primero se ponen cuántas fundaciones tienen. Bueno, se pone automáticamente porque según el conteo de las fundaciones que tenga acá, se va a poner aquí. Y después de esto, el valor, sí lo van a tener que determinar ustedes como Banco de Alimentos, cuál es Valor mensual, el valor mensual. Y una vez que ya se tenga el puntaje final, estos los van a ubicar aquí. Esto va a contar el número de fundaciones de los que son menores a 40. Aquí va a contar las fundaciones que están entre 40 y 60, aquí de 60 a 100. Y estas fundaciones, cada categoría va a cubrir el 15, el 50 o el 35% del valor que ustedes establezcan. Y una vez que ustedes ya tienen este valor, y bueno, las fundaciones, automáticamente se va a calcular el valor de la membresía mensual. Que básicamente esta es la división entre el número de fundaciones presente en la categoría 1 para el total a recaudar por categoría en este caso. Entonces ahí ya les va a salir, digamos en este caso, el valor. Nosotros hicimos la prueba con las 150 fundaciones, y aproximadamente, un ejemplo, para la categoría 1 el valor a pagar sería aproximadamente de $20. De 25 dólares. La categoría 2 era aproximadamente 50 y la categoría 3 era menos de $100.
nosotros tenemos valores altos en la simulación debido a que... Estamos con la mitad de la muestra, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, mientras más fundaciones tenemos, ese valor se hace más pequeño. Okay. Me parece súper interesante, sin importar que los cambios no se hayan visto reflejados en la plataforma, igual sus primeras acotaciones al proyecto fueron muy buenas. No hay inconveniente con ello. Me gusta mucho que se haya podido lograr una... Disculpe un momento. Hola, creo que no se te está escuchando. Sí, no sé por un momento. Les decía que está muy bien el objetivo, creo que se ha cumplido para este proyecto, que era justamente algo que nos faltaba, que era ese análisis económico. Me encanta que hayan tomado en cuenta el tema de los riesgos, lo que comentó su tutora. Entonces, yo creería que ahorita está está claro, sin embargo, me quedan algunas dudas, pero esas creería que ya las resolvería revisando bien el documento donde está todo detallado, para poder tener quizás una mayor claridad en cómo se han manejado, porque es súper interesante. O sea, me quedo un poco con la curiosidad de ver qué temas nomás se aumentaron de su último aporte, y cómo se puede implementar ya esto en todas. Porque sí, efectivamente, como dicen los chicos, el manejo con las fundaciones en cuanto al levantamiento de información es muy difícil, es muy complejo. Incluso otros grupos lo que optaron fue por culminar los formularios a través de llamadas, y para poder tener una información mucho más clara. Una última pregunta, chicos. De su interacción con las fundaciones, en cuanto o respecto al levantamiento de información, ¿dónde ustedes encontraron que tenían más falencias en poder proveerles a ustedes una información clara? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no te escuché bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Ya. La pregunta es de su interacción con las fundaciones. Respecto al formulario, la información levantada para este proyecto, ¿dónde ustedes encontraron que ellas tenían mayor falencias para comprender el objetivo de la pregunta o darles la información que ustedes requerían? A ver, yo creo que en la parte de ingresos, en la parte de ingresos y egresos habían, al parecer, o sea, no tenían claro. Otra que también a veces ponían mayores egresos que ingresos. A veces tenían ingresos de 100, un ejemplo, ingresos de 100 y egresos de 200 y tenían 20 empleados. Entonces ahí es lo que a veces no había coherencia y por eso se reenvió el formulario. Yo creo que el formulario se debería tomar en presencia de alguien, con un encargado de fundación, debido a que para constatar y que la información sea de manera clara y concisa. Porque hacer un formulario quizás no toman a serio, en este caso, un ejemplo, la pregunta y ponen un valor y ya después, como pasa varias secciones, ponen otro valor y quizás no se acordaron que pusieron en la sección anterior. Entonces, quizás por ese aspecto. Por otro lado, en la parte quizás de sedes, de hecho, una señora nos escribió que ella básicamente nos escribió que tenía una sede, pero que no era la principal. Entonces, ahí al parecer ella se confundió y como que quiso dar de nuevo la encuesta y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí la ayudamos con ese proceso. Entonces, yo creo que en la parte de sedes, en el formulario dice cuántas sedes tiene, de 1, 2, 3, 4, pero quizás hay unas personas que entienden si es que son sedes propias o no propias, pero como que en la segunda pregunta o sea, en las siguientes preguntas sí se hace referencia a si son propias, alquiladas o como dato. Entonces, quizás en ese aspecto, en la parte de sedes. Cabe resaltar
nosotros no nos centramos mucho en el tema de operatividad. Quizás en un futuro, quizás la carrera industrial o logística podría ayudar en temas de procesos. Pero en lo que es la calificación de riesgo, justamente uno llena la información, pero hay un agente que te termina de verificar. Acá también, por ejemplo, en la SPOL, yo no sé si conoces, uno tiene que tener un indicador socioeconómico, uno rellena información y en años anteriores te iban a hacer una visita, una trabajadora social, por decirlo así, como para validar información. Ese contraste, esa validación adicional, también se sugiere para asegurar que la información esté correcta y justamente para cubrir esas faltas de entendimiento de que, bueno, qué es ingresos recurrentes, por ahí una donación, etcétera. También se recomienda complementarlo con una validación adicional de alguien que pueda observar la información directamente. Claro, dentro de nuestros procesos existe la visita en sitio y justamente esto que ustedes comentan va a ser aplicado para que tengan esa observación adicional que ustedes sugieren. Solo una pregunta más. Ustedes de lo que analizaron, ¿ustedes creen realmente que es cuestión de desconocimiento este problema de los ingresos-egresos, de cómo contestar las preguntas, o creen que también hubo ahí un poco de cierto, ¿cómo decirlo? Cierta desconfianza al comentarlo? Exacto, yo también creo que hubo un poco de, al ser estudiantes, tal vez no nos querían confiar esta información, porque técnicamente es información confidencial lo que la manejan ellos como institución, pero esa creo que es una de las ventajas que tiene el banco al las fundaciones querer entrar en vínculo con ustedes. Asumimos que deberían dar información veraz, les deben dar información veraz a ustedes, entonces es como una ventaja que ya, o como un problema que se disminuiría en ese caso. Y adicional a lo que dice Mariela de la visita en sitio, adicional a ello, ustedes